Bien, comencemos entonces con la caracterización del riesgo para las sustancias con umbral o no carcinogénicas. El índice de peligro es un cociente entre la dosis medida localmente en la tercera etapa y la dosis de referencia que antes habíamos visto como estimación de una dosis segura para la sustancia en cuestión y para la vía considerada. Este índice no tiene unidades. El objetivo es dar una idea de la seguridad en las condiciones locales de exposición, cuando resulta en un valor de 1 o menos de 1, es decir, se está en un nivel de dosis igual o menor a la establecida como segura, que es la dosis de referencia. Al aumentar este valor, significa que la exposición local está incrementándose a niveles peligrosos, aumentando la posibilidad de que aparezcan efectos adversos en la población. Si la contaminación implica la exposición simultánea a varias sustancias no carcinogénicas, los índices de peligro de cada una podrían sumarse si el efecto es el mismo. Por ejemplo, todos son tóxicos para el hígado. En cambio, en un área de minería, sus habitantes pueden estar expuestos a plomo, zinc, arsénico, cobre. En dosis bajas, estos metales actúan en forma independiente afectando distintos órganos y se tratarían en este caso por separado los riesgos, no podríamos sumar. Pasamos ahora a ver cómo es la caracterización del riesgo para las sustancias carcinogénicas. Para estas, recordamos, no tienen umbral y no tenemos, por lo tanto, una dosis que podríamos llamar segura. Pero se puede estimar un riesgo aceptable, un riesgo de cáncer. Podríamos comenzar buscando en la literatura, por ejemplo, en la base que mencionamos antes, la base IRIS, el factor de potencia carcinogénica para una sustancia determinada y una vía específica de exposición. En el caso de nuestro curso, ustedes lo van a tener generalmente como dato en los ejercicios, pero si tuvieran que trabajar como analistas, podrían buscar el dato de potencia en la base IRIS, donde pueden buscar por sustancia. Adicionalmente, de las etapas anteriores también podríamos disponer de una estimación de la dosis media diaria de por vida para la vía considerada. En primer lugar, se calcula el riesgo individual o riesgo incremental a lo largo de la vida. Habitualmente, una cifra pequeña, el valor del riesgo individual refleja las posibilidades personales de desarrollar cáncer. Por lo tanto, se formula e interpreta como una probabilidad, y entonces su valor debería ir de 0 a 1, y es adimensional, es decir, sin unidad. La fórmula de cálculo es riesgo individual igual a exposición por potencia, siendo la exposición medida a través de la dosis media diaria de por vida. El resultado se representa en notación científica como un exponente negativo de 10. De este modo, una estimación de riesgo individual de 1 en 1.000.000 se expresaría como 1 por 10 a la menos 6, significando que la exposición a una sustancia por una vía implica un incremento de 1/1000.000 en la chance de contraer cáncer para la persona expuesta. Como habíamos visto entonces, no hay un valor de dosis segura para carcinógenos, pero habrá una dosis que presente un nivel de riesgo individual aceptablemente bajo. Este nivel aceptable habitualmente se establece en 1 por 10 a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 7. De modo tal que valores inferiores a este nivel se considerarán como riesgo aceptable. Por otro lado, aquellos individuos que estén expuestos a las dosis máximas presentarán riesgos individuales máximos. Como ejemplos, en general se trata de trabajadores, por ejemplo, mineros expuestos a mayores concentraciones de radón, trabajadores de la industria del calzado expuestos al benceno, o niños que viven, o personas que viven en localidades cercanas a fundiciones. Tienen varios ejercicios que presentan ejemplos de estos individuos. El valor
valor del riesgo individual se multiplica por el tamaño de la población expuesta bajo estudio para obtener el riesgo poblacional o riesgo social. El valor del riesgo poblacional obtenido localmente representa un escenario hipotético que tendríamos que interpretar como el número de casos con el cáncer específico que aparecería en esa población, en el supuesto de que todos sus miembros estuvieran de por vida expuestos a la dosis de la sustancia carcinógena encontrada en dicha localidad o comunidad. Se trata de una proyección probabilística de la incidencia del efecto en la población expuesta de por vida. Este indicador resulta de mucha utilidad para aquellos que tomen las decisiones en cuanto al manejo y solución del problema local de contaminación. O sea, nosotros como analistas informaremos a los tomadores de decisiones de la estimación de riesgo social. Desde este punto de vista, es de mayor utilidad para estos tomadores de decisiones tener una idea de una tasa anual de casos. En este caso, entonces, el riesgo poblacional o riesgo social obtenido por el largo de vida considerado, lo dividimos por este largo de vida considerado para expresarlo como una tasa anual de casos. Así deberán hacerlo ustedes cuando realicen los ejercicios. Bien, finalmente hay algunas sugerencias o guías para la evaluación de riesgo de cáncer de la agencia EPA, de los cuales, bueno, algunos ya los hemos discutido. No hay umbral en la relación dosis-respuesta para estas sustancias, se asume que no existe umbral, se asume que se debe considerar una dosis a partir de una exposición acumulada a lo largo de toda la vida. Cuando se estima esta dosis, o bien cuando se busca o considera el valor de potencia, siempre va a ser buscando la evidencia científica en la especie más sensible al extrapolarla luego a humanos. Y lo que se sugiere también en algunos casos, como por ejemplo la concentración que habíamos visto o el consumo de 2 litros de agua por día, por ejemplo, estos son los valores máximos que se sugiere pueden corresponder al límite superior de un intervalo de confianza del 95% para el valor promedio. Vamos a ver en los temas siguientes cómo se trata de un estimador de máxima y es también un indicador a utilizar junto con otras herramientas estadísticas que vamos a ver en el tema de estadísticos puntuales.